Hola, ¿cómo están? ¿Listos para la palabra de hoy? ¿Listos para la enseñanza de hoy? Y hoy trataremos un tema muy delicado. De hecho, el título de ese sermón es ¿Cómo Jesús trata a los pecadores? Porque muchas veces se nos olvida que Él murió por todos, aunque no todos lo acepten. A veces nos olvida de que nosotros también pecamos. Hoy en día somos pecadores redimidos, pero al fin y al cabo todo hombre peca. Todos hemos pecado alguna vez en nuestras vidas. El sermón es cómo Jesús trata a los pecadores. Y vamos a hacer una línea en cómo Él trata y cómo tratamos nosotros a los mismos pecadores. Desde que la iglesia fue fundada por Jesucristo en Antioquía de Siria hace 2000 años, el legalismo estuvo presente en la toma de decisiones. La palabra legalismo significa aplicación de manera rígida y literal de las leyes, anteponiéndose al amor y al sentido común. Aquí en México hay una frase para eso, ¿no? Y perdón por lo que voy a decir, pero la frase es: aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y ojo, porque yo ni como puerco. Yo me convertí, pero mi estómago no. Mi estómago no. Ese es el legalismo. Aquí mando yo. ¿Por qué? No, porque así lo digo. Eso es ser legalista. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y la manera en que tratamos a estos indica quiénes de verdad somos. Somos hijos de Dios y Dios es amor. Y nosotros no tenemos amor, pues no somos hijos del amor. Significa que no somos hijos de Dios si no amamos. Esa es la lógica. Jesús modeló para nosotros cómo tratar a los pecadores. Y lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo del Maestro, si es que somos cristianos y no legalistas. Así empezamos esta plática en este día. ¿Quiénes somos? ¿Cómo Jesús trata a los pecadores? Número 1. Vamos por partes. Número 1. Jesús nos dijo que no juzguemos a los pecadores. Que no juzguemos a aquellos que no son cristianos. Mateo capítulo 7, versículos 1 y versículo 2. La palabra dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Por lo tanto, cuidado con juzgar a otros. Cuidado con lo que estás haciendo. No podemos esperar, escute isso, la verdad es esa, no podemos esperar que los no cristianos se comporten como cristianos. Ese es un error que tiene el cristianismo. Queremos que el no cristiano se comporte como tú que ya eres cristiano. No, ese es un proceso. Cuando la persona sea cristiana, entonces sí, es el mismo patrón, la misma medida. Pero no podemos esperar que los no cristianos se comporten como cristianos. En cambio, debemos enfocarnos en ser luz para ellos y amarlos. ¿Sabe por qué eres cristiano hoy en día? Porque alguien te amó cuando no eras. Claro, Jesucristo, por supuesto, pero Cristo movió a alguien, quizá algún amigo cercano, familiar, no sé. Y cuando eras todavía un pecador, te presentó el Evangelio que redime justamente a los pecadores. Es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque una y otra vez la Biblia nos dice la importancia de amar a los demás, sin importar a quién sea. 1 Corintios capítulo 13, del versículo 1 al 6 y el versículo 13, la palabra dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, solo hago ruido, nada más. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo 13 dice así: y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y 1 Corintios 16, versículo 14, dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. La Biblia es posicional. Hermano, hermana, amiga, amiga, la Biblia es posicional. La Biblia dice: todo lo que hagáis, hágalo como si fuera para el Señor. Significa, haga lo que hagas tú, hazlo como si fuera para Dios. Y en otro lugar, en otra parte dice, todo lo que hagáis, haga en el nombre del Señor. La Biblia te posiciona. Tienes que ver a Cristo en ti y Cristo en los demás. La Biblia, por supuesto que es posicional. Es imposible amar a los demás y mostrarles el Evangelio cuando estamos enojados con ellos y los juzgamos. La ira y el odio no son el camino de Jesús. No es por ahí. No es por ahí. Él es juez justo. ¿Cuántas veces has leído: mía es la batalla? Contemplar la salvación de Jehová, mía es la batalla. Por lo tanto, no te enojes con las personas, no juzgues a las personas, más bien predícales. Pero hay personas que cuando predican juzgan y piensan que es lo correcto. Hay personas que cuando predican envían a todos al infierno, predicando. Después dicen: pero Cristo es amor y murió por ustedes. No es la manera de atraer. Hay un dicho judío que dice: atrae las hormigas con miel, no con fiel. O sea, no con algo agrio, ¿verdad? Con algo dulce. Número 2. Estamos viendo cómo Jesús trata a los pecadores. Número 1, Jesús nos dijo que no juzguemos a los pecadores. Número 2, Jesús mostró misericordia al pecador atrapado en su pecado. Él mostró misericordia. La historia es esa: un día Jesús estaba enseñando a una multitud en el templo. Siempre lo hacía en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la entrada de los varones a los atrios del templo. Las mujeres entraban por la puerta La Hermosa. El templo nunca se llamó La Hermosa. Yo sé que hay iglesias que se llaman La Hermosa. Está bien, perfecto, perfecto. Pero bíblicamente la puerta de entrada al templo donde las mujeres entraban se llamaba La Hermosa, porque las mujeres son hermosas. Y la puerta de entrada de los varones, el pórtico de Salomón, el único lugar que quedó de pie del templo de Salomón era justamente los establos. Los establos. Ahí es donde Salomón tenía sus caballos. Acuérdense que el templo no era tan enorme como lo hizo Herodes. Y esa parte que quedó intacta era los establos de Salomón, el único lugar donde había bancas, porque ahí se sentaban los que cuidaban los caballos. Pues por ahí entraban los varones, y justamente ahí predicaba Jesucristo. El único lugar donde había bancas pegadas a los muros, ahí enseñaba Jesucristo, y ahí estaba enseñando en ese día, a que me refiero en esa ocasión. Y los líderes religiosos le trajeron a una mujer atrapada en adulterio. Eso a mí nunca me quedó claro, porque ¿dónde está el adúltero, verdad? ¿Dónde está el hombre? Solo trajeron a la mujer. ¿Y el otro? Y pusieron a esa mujer enfrente a la multitud, acusándola y preguntándole a Jesús qué se debía hacer con ella. O sea, lo colocaron contra la pared, diciendo: mira, la ley de Moisés es que la tenemos que matar, apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿No? Otra vez intentando acorralar a Jesucristo. Y Jesús hace algo que es muy raro. Ellos siguen hablando. Jesús hace muy raro, algo que todavía confunde a algunos expertos de la Biblia, pero no, la explicación es muy sencilla. Él no responde. Ellos la acusan, la presentan, la multitud se enfurece, y lo que hace Jesús es que literalmente se agacha, agarra un palito y empieza a dibujar algo en la arena que estaba ahí. ¿Por qué la arena? ¿Por qué las piedras? Porque el templo todavía seguía siendo construido.
Humanamente hablando, Jesús nunca lo vio completamente construido. El templo terminó de ser construido en el año 67, 68 después de Cristo, y en el 70 fue destruido. O sea, fue más el tiempo de construcción que el tiempo de permanencia, ¿verdad? Por eso había arena en ese lugar, había piedras en ese lugar. Y Cristo se agacha y entonces empieza a escribir algo en esa arena, la arena de la construcción. Se levanta e diz, pois el que nunca haya pecado, que tire a primeira pedra. A ver, el que nunca haya pecado, agarra uma pedra e tira-la. E logo se agachou outra vez e seguiu escrevendo. Uno a uno, a multitud começou a irse. E a Bíblia nos diz que, empezando por los mais viejos, los mais experientes, ¿verdad? Provavelmente foram os primeiros porque se haviam dado conta que a lo largo de toda su vida y sus años eran débiles y eran vulnerables a pecar, así como esa mujer, y que muchas veces habían fallado al Señor, usando una máscara de hipocresía y de santidad. Las personas se preguntan hasta el día de hoy, ¿qué tanto escribía Jesús en las arenas? No hay un registro, pero algunos teólogos, y con mucha base, porque los rabinos así escribían cuando tenían que enseñar alguna lección. Alguns teólogos dizem que Jesus começou a escrever os pecados da multitud que estava aí com essa mulher. Jesus escrevia roubo. E os que estavam na multitud que haviam roubado miravam nisso e pensavam, me vou, porque ele já sabe. Por isso todos se foram. Escreveu um pecado, escreveu outro, escreveu outro. E de pronto Cristo se levanta e disse, oye, ¿dónde están los que te acusan? No, ya no están. Y dijo, Señor, pues yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Quero que vean algo conmigo. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23. Jesús está escribiendo, ¿ok? Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo escribía como diciendo, yo sé lo que hicieron. Cristo escreveu um pecado e dizia, eu estava aí quando tu lo hiciste. Tremendo, não? E Romanos 3:23 diz que, por quanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Primeira de Juan, capítulo 1, de versículo 8 al 10, a palavra diz assim, se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Se decimos, escute isso, se decimos que não hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso e sua palavra não está em nós. Uma de duas. Ou tu eres mentiroso ou Cristo é mentiroso. E eu estou seguro que Cristo não mente. Então, eres tu ou sou eu quando decimos que não hemos pecado. Jesus se levantou e lhe disse a essa mulher, ¿dónde estão os acusadores? ¿Dónde están? Ni siquiera quedó ninguno. Dijeron, no, se fueron todos. Y Cristo dijo, yo tampoco. Ve, pero no peques más. Esa es la advertencia. Ve y no peques más. En un sentido muy real, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gracia y paz, Jesús muestra una misericordia abrumadora y asombrosa y una gracia inmerecida a los pecadores. Y sin embargo, Jesús envía a los santurrones correndo com a cola entre as patas, dizendo, de que estão falando? Se ustedes são piores. Se ustedes são piores. Ojo, Jesus não te dá um passe livre para pecar. Assim como dijo a essa mulher, nos dijo a nós, não peques mais. Te he perdonado. Tendrás que convivir com as consequências de tu pecado, pero eu perdoné tu pecado. Não peques mais. En otra ocasión, Jesús sanó a un hombre. Bueno, Jesús sanaba a diario, ¿verdad? Y sana todavía a diario, claro. Pero la historia quedó registrada en Juan. Jesús sanó a un hombre, esa fue la plática. Juan capítulo 5, versículo 14. Juan 5, 14. Jesús sanó a esa persona y en la tarde la encontró en el templo. Jesús le halló, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira la advertencia, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La pregunta es, ¿qué puede ser peor que una enfermedad física paralizante como la que tenía ese hombre?
¿Sabe cuál es? La enfermedad del alma, porque esta te condena, porque esa te destruye, la enfermedad del alma. Mientras que muchos cristianos están condenando a los pecadores, Jesús hizo lo contrario. Ele deu sua mesma vida para levar o pecado de los pecadores e a condenação a la cruz. E aí pagou nossa deuda. Por lo tanto, Jesus nos ha dicho, já te perdoné, ve e não peques mais. É o que temos que fazer com aqueles que vivem todavia em pecado. Então, como responde Jesus a los pecadores? Como Jesus trata a los pecadores? Número 1, Jesus nos dijo que não juzguemos a los pecadores. Número 2, Jesus mostrou misericórdia ao pecador atrapado no pecado. E quem somos nós para não fazê-lo? E número 3, Jesus não ocultou a verdade acerca de los pecadores. Ele não ocultou que havia um problema. Alguns por aí dizem que Jesus solo tinha palavras amáveis com os pecadores, pero também devemos recordar que houve momentos em que ele foi duro, em que suas duras enseñanças causaram que grandes multitudes lo abandonaram. É mais, ele chegou a ter 5,000 seguidores, pero em seu último ano de ministério terrenal, digamos assim, só quedaram seus discípulos, e depois só os 12, e por último, clavado na cruz, só estava Juan cerca dele, porque Juan era o mais jovem e não tinha onde ir, e por isso Cristo encarga que Maria lo cuide e que ele cuide a Maria. Estavam solos. Pero terminou solo na cruz Jesucristo. Juan capítulo 6, de versículos 60 al 68. Quero que vejam algo. A palavra diz assim: Al oírlas, muitos de seus discípulos dijeron, dura es esta palavra. ¿Quién la pode oír? Te vou dar o conceito, o contexto, perdão. Jesus havia alimentado a 25,000 pessoas com 5 galletitas saladas, o pão de cebada judío é este, e 2 charalitos, 2 pescaditos pequenos. Era, digamos assim, a carrita feliz de ninho de 9 anos de idade, há 2,000 anos, verdade? Andrés apresentou o ninho, já conhece a história, não? Está a multitud, tu estás pensando, oye pastor, pero mi Bíblia diz que foram 5,000 pessoas? Não, lê bem tu Bíblia, diz 5,000 varones, sem contar mulheres e ninhos. As famílias viajavam juntas, uma família judia típica era papá, mamã e 3 filhos, as quantas? 5, pois são 25,000 pessoas. Essa foi a multitud que ele alimentou. Lo quiseron hacer rey, ele dijo, não é chegada a minha hora. Então, en la noche, cruza o mar de Genesaré, está caminhando, já sabe, a tempestade, calma a tempestade, e vai a Cafarnaum, onde estava a casa de Pedro, e aí sempre dormia quando estava nessa região. Al dia seguinte, essa mesma multitud que ele havia alimentado, lo sigue, descobre que está em casa de Pedro. Cristo sale e a multitud havia cercado a pequena casa de Pedro. ¿Por qué estaban ahí? Bueno, te digo por qué. Querían postre. Ya habían comido, ahora querían el postre. Y por eso Jesús los mira y dice, ¿saben qué? Ustedes me siguen no por quien soy, sino porque yo les doy. El original es más duro. Dice el original, ustedes son como ganado. Comen aquí y terminan aquí y comen aquí y comen aquí. O sea, me siguen por lo que yo les doy, no por quien soy. Y entonces viene el contexto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, sus discípulos salieron de la casa de Pedro, escucharon lo que él había dicho, y alguien, todos estamos casi de acuerdo de que o casi todos, mas estamos de acuerdo de que foi Pedro, el más aventado de los discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo,
Por isso os he dicho que ninguno pode venir a mim se não lhe for dado del Padre. Desde entonces muitos de sus discípulos volveram atrás, se lo abandonaram, volveram atrás e já não andavam com ele. Dijo então Jesus a los 12, ¿queréis acaso iros também vosotros? E respondeu Simão Pedro, Senhor, ¿a quem iremos? Tu tienes palavras de vida eterna. Tremendo, não? Tremendo. Pero las iglesias tienen la costumbre de predicar solo lo bonito que dijo Jesús, pero no lo duro que dijo. No, es todo o nada. Y tenemos que predicar el evangelio tal y como es. Si esa historia está en la Biblia, hay que predicarla. Y en Gracia y Paz hemos predicado lo duro y lo no tan duro. Mire, Jesús tenía clara la verdad, incluso cuando no era muy popular. De hecho, no era nada popular, por eso lo mataron. Incluso quando não era popular, incluso quando causava que as multitudes se alejaram de ele. As pessoas têm a ideia de cada pessoa com que Cristo falou alcançou salvação. Não todas. Em 2 ocasiões, 2 pessoas se acercaram a ele perguntando o que tinham que fazer. E em uma ocasião, era um jovem que disse, deixa que eu enterre a meu papá, e então te busco e te sigo. E Cristo disse, permita que os muertos enterren a los muertos. E esse jovem se foi e não sabemos mais notícias de ele. E há pessoas que leem esse passagem e dizem, pero como Jesus era duro, não? Ou seja, o jovem estava no velório do papá. Quem te disse isso? Há que ver o contexto. Quem te disse isso? Te vou explicar o que o jovem queria. O jovem dizia, mira, eu te vou seguir, pero déjame esperar primeiro que muera meu papá. O papá estava vivo, estava sano, pero era rico. E o niño não queria perder sua herança, o jovem. Por isso, ele disse a Jesus, mira, depois que meu papá muera e eu receba a herança e eu assegure mi futuro, então te sigo. Como la ves? Dijo Jesus, vete, não me sirves. ¿Se dan cuenta disso? O jovem estava vendo em seu papá e a herança e o futuro, não em Cristo. Em outra ocasião, igual, se acercaram, ¿qué tengo que fazer para seguirte? Ve a tu casa, regala todo lo que tienes y sígame. Y otra persona muy rica dijo, no lo puedo hacer, entonces no me sirves. 2 personas que se acercaron a Cristo, pero no alcanzaron salvación. No sabemos si después la alcanzaron o no. Pero la Biblia dice que en ese momento se alejaron de Jesucristo. Cristo hablaba la verdad con mucho amor, pero había personas que se alejaron de él por eso. Terminó su último año de ministerio, repito, praticamente solo. Tenha em conta que a multitud não se dispersou porque Jesus era grosseiro e crítico, se foram porque não aguentavam a verdade. Não aguentavam que alguém lhes dijera a verdade. Quando se trata, perdão porque vou dizer, quando me refiro a tratar a los pecadores, temos que ter bem em conta isso, necessitamos tanto a mansedumbre como a verdade. Para tratar a los pecadores, a los que não têm a Cristo, a los inconversos, a los no cristianos, tenemos que ser muy equilibrados, tenemos que ser mansos, pero directos y con amor. No podemos tener miedo de ser claros acerca de la verdad de Jesucristo. También hay predicadores que evitan hablar de la cruz, de la sangre, del pecado, del infierno, porque dicen, no, es que la gente se va. Te digo una cosa, desde que fundamos Gracia y Paz hace 10 años, ya 10 años, praticamente em cada predicação estão esses elementos, a cruz, a sangre, Cristo, o inferno, o céu, a salvação. Porque essa é a Bíblia. Não podemos colocar uma máscara na palavra de Deus. Não podemos diluir o evangelho. Isso é pecado. É a palavra que não podemos quitar nenhuma tilde da palavra. Há que predicar a palavra com amor, sim, pero com honestidade e ser diretos e dizer que há uma solução. Cristo todavia segue sanando. Todavia segue salvando. Não podemos diluir essa verdade. Por lo tanto, quando se trata de los pecadores, oferezcamos misericórdia abrumadora, asombrosa, pero não ocultemos a verdade, nem tengamos medo de las multitudes que se dispersan, porque Cristo é con nosotros. O tema de hoje foi esse. Como Jesus tratou a los pecadores. Para aqueles que estão vendo ahorita, que acabam de entrar. Como Jesus trata a los pecadores? Primeiro, Jesus nos dijo que não juzguemos a los pecadores. Não podemos exigir de los não cristianos
que se comportem como cristianos. Isso seria ilógico. Temos que predicar a palavra, claro. Número 2, Jesús mostró misericordia al pecador atrapado en su pecado. Misericordia. Y número 3, Jesús no ocultó la verdad acerca de los pecadores y el pecado, aunque eso lo hiciera muy, pero muy impopular. Tienes que tomar una decisión. O es la gloria de Jesús o es tu reputación. Ambas cosas no pueden tener. Son excluyentes, inherentemente excluyentes. Que Deus nos ayude. E eu termino com isso. Cristo é contigo, Cristo é com nós. Que Deus nos ajude e que hablemos com a verdade. Em amor, pero também com a verdade. Oremos. Amado Senhor e Salvador Jesucristo, queremos ser como Tu. Ayúdanos a crecer a Tu estatura, Senhor. Ayúdanos a parecernos cada dia mais a Ti. Lo que queremos, Senhor, é mais de Ti e menos de nós. Ayúdanos a predicar a palavra, Senhor, a aqueles que não Te conhecem. E ayúdanos, Senhor, a ter essa satisfação de ver uma pessoa que não queria nada contigo e dia hincándose na igreja, Senhor, em Tu presença, reconhecendo que és pecador e pedindo que Tu lo redimas com Tu sangue preciosa. Ayúdanos, Senhor, a ser esses instrumentos. Ayúdanos, Senhor, a ser mais como Tu e menos como nós. Em Tus manos estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se tu me estás vendo e não eres cristiano, pensa que eres cristiano, pero todavía não tens uma relação com Jesucristo, eu te digo uma coisa, busca uma igreja imediatamente, porque Cristo vem pronto, ¿eh? Busca uma igreja evangélica, uma igreja que hable de Cristo, uma igreja onde Cristo seja a estrela, não o homem. Congrégate nessa igreja. Se há alguma cerca de ti, seguramente há alguma cerca de ti, não haga caso omisso a esse mensagem. Busca a salvação, Cristo quer salvar-te. E se não tens igreja, eres bem-vindo em Graça e Paz. De hecho, en las redes sociales de Graça y Paz encuentras la dirección y cómo llegar. Si ya tienes una iglesia, te felicito. Quédate ahí. Si no tienes una iglesia, busca una. Y si quieres venir a Graça y Paz, eres bienvenido al lugar. Todo con sana distancia, ya saben, todo el procedimiento que tenemos, los filtros para poder entrar, el termómetro, el tapete antibacterial, el gel antibacterial. Las sillas son todas sanitizadas en Graça y Paz, entre culto y culto. Todos los baños son sanitizados también. Todo el auditorio es sanitizado entre cada culto, por tu seguridad y la nuestra. Por lo tanto, si no tienes iglesia, eres bienvenido a Graça y Paz. Nos vemos el domingo con la segunda parte de la predicación del Día de los Padres. Y el tema para ese domingo es ¿qué hace un héroe? Segunda parte. Si no viste la primera, te invito a que busques en nuestras redes sociales la primera parte de esa predicación para que cuando el domingo venga ya tengas el panorama completo. Y celebremos el Día del Papá con sana distancia en Graça y Paz el próximo domingo, con la segunda parte del sermón ¿Qué hace un héroe? Nos vemos domingo. Que Dios te bendiga.